Vamos a comenzar la clase de hoy, Bezrat Hashem Yitbaraj. Vamos a tocar un tema muy interesante, que estamos a una semana antes de Rosh Hashanah. Antes de empezar, quiero agradecer a Irit Ses por este foro, Jochman Nashim, que está haciendo muchos de Julia Rabim, que sea un año de Berajá y Atzlajá y que puedan seguir haciendo todo lo que hacen con mucha Atzlajá. Vamos a hablar hoy, en Psicología y Torah, de un tema muy profundo. Dice el Ramjal que lo principal, cómo se revela la Ashgajá Pratit en el mundo. Un segundo, por favor. Lo principal, cómo se revela en el mundo la Ashgajá Pratit. ¿Qué significa Ashgajá Pratit? Ashgajá Pratit significa que existe supervisión personal de Hashem Yitbaraj hacia el mundo. No nada más que existe un creador, sino que ese creador está al pendiente de cada uno de nosotros. Ahora dice el Ramjal que lo principal, cómo se revela un creador en el mundo, es por medio del Sahar y el Onesh. ¿Qué significa Sahar y Onesh? Cuando hay pago, cuando hay castigo a tus acciones. Lo principal para una persona, como se revela la existencia de un creador en el mundo, no nada más la existencia de un creador, sino la Ashgajá Pratit, sino te das cuenta que hay supervisión personal. No nada más Dios creó el mundo, sino está al pendiente de él, de manera particular. Está al pendiente de cada persona de manera particular. ¿Cómo se revela? ¿Cómo te das cuenta? Dice el Ramjal, porque hay pago y castigo. Porque cuando la persona actúa bien, tiene una consecuencia positiva. Cuando la persona actúa mal, tiene una consecuencia negativa. Y entonces te das cuenta que hay un creador que está al pendiente, porque tus actos tienen consecuencia. Bueno, les voy a enseñar hoy un ángulo muy distinto, muy profundo sobre este tema de Ashgajá Pratit, sobre este tema de saber que Dios está al pendiente de cada persona y que Dios está en el mundo. ¿Y por qué, de manera más profunda, cuando hay Sahariones, cuando hay Din, cuando hay juicio, es un momento que se revela la Ashgajá Pratit? Estamos acostumbrados a entender que todo este tema que Dios está en el mundo y está al pendiente de ti, es como si hubiera una cámara que está al pendiente de ti, que te está viendo todo el tiempo, todo lo que haces. Alguien te está vigilando. Alguien está al pendiente de tus acciones todo el tiempo. Ese es el concepto que entiende el mundo como Ashgajá Pratit, como supervisión personal, entendiendo que Dios no nada más creó el mundo, sino que también está al pendiente de todo lo que sucede y que tus acciones tienen una consecuencia. Pero dice el Ramjal y dice el Rabbi Yeruham que el Soda Mishpat, que el secreto del juicio, que el secreto de entender que hay un creador que está al pendiente de ti, va mucho más allá de entender que alguien te está vigilando, de comprender que alguien está al pendiente de ti. Él explica que cuando la persona tiene la capacidad de poder juzgar, de poder definir y entender entre qué está bien y qué está mal, ¿qué diferencia hay entre... Hay 4 niveles de vida en el mundo: inerte, vegetal, animal y persona. ¿Qué diferencia hay en estos 4 niveles de vida? Bueno, entre el inerte y el vegetal es el movimiento, es la capacidad de desarrollo, de crecimiento. Una piedra se queda en su mismo estado
todo el tiempo. Las plantas, que es vegetal, pueden crecer, pueden desarrollarse. Los animales no solamente tienen la posibilidad de crecer, sino ya tienen una vida que se manifiesta en que pueden ir, buscar su sustento, protegerse. Hay muchas partes en el animal que te puedes dar cuenta de la diferencia entre una planta y un animal. Y una persona, principalmente, ¿cómo se define la diferencia entre una persona y un animal? En que la persona tiene conciencia. Y con esta conciencia la persona puede entender qué está bien, qué está mal. El animal puede hacer muchas cosas que no son éticas. El animal no entiende de ética. Si tú le dices a un león, ¿cómo te comes una cebra? Está muy mal, pobre cebrita. El león no tiene el entendimiento para entender, la conciencia para entender que está haciendo algo que está mal, sentir culpa y poder dividir y entender entre mentira y verdad, entre el bien y el mal. Solo únicamente que lo puede lograr es el hombre, es el ser humano. ¿Por qué? Dice Rabbi Yeruham. Porque el ser humano tiene la posibilidad de tener Ashgaha Pratit, de tener una supervisión personal. Y él explica que esta supervisión personal no es que alguien te está vigilando, sino el hecho que tienes dentro de ti, esta conciencia, que puedes entender lo que un animal, lo que un vegetal, lo que un inerte no puede entender, es una señal que tienes a Kadosh Baruj Hu cerca de ti. Esa cercanía que tiene tu alma con Dios es la posibilidad, como consecuencia de esa cercanía con Dios, puede la persona comprender entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, tener conciencia, sentir culpa y sentir placer y alegría cuando la persona actúa de manera correcta. La Ashgaha Pratit, la supervisión personal de Dios, no es únicamente que Él te está vigilando, sino que Él tiene una relación directa contigo, que Él está cerca de ti, que tu Neshama está pegada con Hashem, y esa cercanía que tienes con Dios es la que te da la posibilidad de comprender y entender todos estos niveles de sabiduría y espirituales y de conciencia profundos. Significa que cuando una persona tiene la capacidad de entender y de pensar y de tener conciencia, es una señal, es una manifestación de lo cerca que está Kadosh Baruj Hu de él. Los animales tienen un cierto nivel de lejanía con esta divinidad, con esta fuerza de Akadosh Baruj Hu. Las plantas una lejanía todavía más, el inerte todavía más. Todo se manifiesta en el nivel de cercanía que tiene Akadosh Baruj Hu contigo. En otras palabras, dice el Ramjal, que la Ashgaha Pratit, la supervisión personal, existe lo que se llama Ashgaha Klalit, que Dios está al pendiente del mundo. Existe lo que es supervisión particular y personal, que Hashem está al pendiente de tu vida. Por supuesto, dice el Ramjal, que cada persona tiene que poder sentir esta supervisión personal, y él cambió el nombre, Rabbi Yeruham cambió el nombre, y en vez de llamarle Ashgaha Pratit, le llama cercanía a Dios. Y Ashgaha Klalit, y una supervisión general, le llama de alguna manera lejanía en comparación a la cercanía que tenemos los seres humanos. Entonces significa que cómo se manifiesta que Akadosh Baruj Hu maneja el mundo con la cercanía que tienes. La cercanía, el nivel de cercanía demuestra que está Akadosh Baruj Hu en tu vida. Por lo tanto, la persona, cuando se da cuenta de las posibilidades intelectuales, del potencial espiritual que la persona tiene, en ese momento la persona se da cuenta que ahí tiene un Akadosh Baruj Hu cerca de él. Si tú no estarías cerca de Akadosh Baruj Hu, no podrías tener estas habilidades y este potencial y estas fuerzas espirituales, que es la capacidad de pensar, de analizar, de concientizar y de diferenciar entre el bien y el mal. Ahora, viene la parte más interesante de la clase. ¿Qué tiene que ver el tema de la cercanía con Dios, a lo que le llama el Ramjal Ashgaha Pratit, con el tema del juicio?
con el tema del pago y el castigo. Y aquí es donde entramos en la parte de psicología y Torah. He sabido, y me encanta este tema, he sabido que el nivel de lejanía y de cercanía que tú tienes con otra persona, sin duda, te hace juzgarlo diferente. Tú no juzgas de la misma manera a una persona que está lejos que a una persona que está cerca. De hecho, dice la Torah, cuando tú generas un juicio sobre cualquier cosa que tú ves, normalmente es un juicio muy parcial. Es un juicio que solamente estás viendo y estás juzgando a partir de una parte de lo que ves. Por esta razón, muchas veces las personas idealizamos, valoramos, o lo contrario, o desvaloramos y vemos despectivamente a una persona porque solamente lo estamos viendo desde una parte, con cierto nivel de lejanía. Ojo, cuando yo me refiero con un cierto nivel de lejanía, no me refiero solamente con un nivel de lejanía físico. Pero primero voy a explicar físico y luego lo voy a explicar emocional, porque es una cosa muy interesante. Cuando tú ves algo de muy lejos, esto está impresionante, escuchen lo que les voy a decir, está impresionante. Tú ves algo de muy lejos, por supuesto que tú no puedes distinguir todas sus partes, porque verlo de lejos limita la posibilidad de análisis, porque físicamente tus ojos no pueden ver todas las partes. Cuando tú ves un avión de lejos, se ven dos alas, y se ve el cuerpo del avión. ¿Qué tanto puedes ver? Cuando te acercas al avión, te das cuenta cuántos tornillos hay, que el ala está dividida en muchas áreas, que el avión está formado por muchísimas áreas, que te vuelves loco. Que no es, por supuesto, como tú creías cuando lo veías de lejos. Ahora, si lo ves de lejos y lo ves de nada más un ángulo, o sea, un ángulo significa, nada más lo ves de frente, bueno, pues vas a ver una parte del avión. Si lo ves de lado, vas a ver otra parte del avión. Si lo ves por atrás, vas a ver otra parte del avión. No nada más incluye la distancia en la que estás, sino el ángulo desde donde lo estás viendo para tú poder entender lo que estás viendo. Por supuesto que cuando estás cerca del avión, tienes que darle toda la vuelta al avión para poder ver todo. Existe todavía un nivel mayor a este, que es poder ver algo físicamente en su interior. No es lo mismo que tú veas un avión por afuera que por adentro. Y cuando me refiero por adentro, no me refiero solamente a los asientos, sino por adentro lo que está escondido. Cuando tú puedes ver todos los sistemas eléctricos, cómo es el funcionamiento del motor y cómo todo lo que no ves adentro del avión, ya es una perspectiva completamente diferente. Y esto es de manera física. Estamos hablando de manera física. Tú imagínate que una persona va a juzgar lo bueno, lo impresionante, lo valioso, lo complejo, que es un avión, a una mirada de 100 kilómetros de distancia. Por supuesto que ese juicio no tiene mucha validez. ¿Por qué no tiene mucha validez? Porque no estás pudiendo observar casi nada. Si una persona en ese momento dice, no, ¿cómo no? Estoy observando el avión, lo estoy viendo, estoy analizando el avión, lo estoy viendo. No, Jabobito de mi vida, no lo estás viendo una parte, la estás viendo de una distancia muy lejana. Te falta mucha información para que puedas hacer un juicio más real, más profundo y más verdadero. ¿Pero qué? ¿Lo que estoy viendo no lo estoy viendo? Pues sí lo estás viendo, pero es un ángulo, una parte, verlo desde lejos. El juicio que tú puedes generar, pues, ¿cuánto vale? No vale tanto. Por supuesto, es un ejemplo, ¿no? Si
tú ves un anuncio en Amazon y ves la foto de un producto, y dices, no, está ahí, se ve impresionante. No es lo mismo para el que ya lo tiene enfrente, no es lo mismo que ya lo usó, y no es lo mismo el juicio del que lo armó o del que conoce todas sus partes, cómo funcionan por adentro. Es otro juicio por completo. Entonces, tú vas a preguntar, ¿qué tan valioso es este producto? Bueno, si tu juicio se hace a partir de cómo lo viste en Amazon, de cómo salió la foto, el ángulo de la foto, pues cuánto vale tu juicio, ¿no? Si lo ves ya en directo, en presencial, en físico, tiene otro valor. Si todavía lo usaste, ya tiene otro valor. Y si lo conoces por adentro y eres un técnico que entiendes del producto y lo desarmas y lo ves y analizas sus partes, la calidad de sus partes, cómo están armados, el funcionamiento, etcétera, etcétera. Eso es otro juicio por completo. Todos entendemos este concepto, está muy claro. Vamos a pasarlo ahora a la parte humana. Cuando tú creas un juicio positivo, negativo, cualquier juicio que tú generes, no, esta persona es muy buena, me cae impresionante, esta persona es un envidioso de primera, esta persona me cae mal, esta persona es el peor ser humano que hay en la faz de la tierra. Cualquier juicio, cualquier adjetivo calificativo que tú le pongas a lo que tú ves, el ser humano se la pasa haciendo juicios constantemente. La mente del ser humano es una mente que está activamente generando críticas y juicios sobre todo lo que ve. Todo lo que ve. Existen dos maneras de ver la vida. Una es observar lo que hay y otra es generar un juicio de lo que hay. Tú puedes ir a una casa y observar, pero la mente al observar genera un juicio. Ay, qué bonito, qué grande, qué elegante, qué corriente, no me gustó, el color, etc. Tú generas juicios constantemente. De todo lo que ves, no nomás de todo lo que ves, sino de todas las personas que estás junto a ellas. El juicio es parte íntegra del ser humano, ojo, de la cercanía que tenemos con Hashem. El Ashraha Pratit, como existe una cercanía entre el creador del universo y la persona, esa cercanía genera un nivel de conciencia, genera un nivel de entendimiento profundo. Si no tuvieras esa cercanía, serías como un animal. Si no tuvieras la cercanía que tiene un animal, serías como un vegetal, y si no, serías inerte. La cercanía con Dios te da esa posibilidad de tener esas herramientas, esas habilidades que tienes. Okay. Cuando tú generas un juicio sobre cualquier persona que está alrededor de ti, normalmente dice la Torah muchas veces, esto me fascina esto, ¿no? La Torah dice, no juzgues a tu compañero hasta que no estés en sus zapatos, hasta que no estés en su lugar, sus zapatos no. Dice, alta de una jabereja, no juzgues a tu compañero, achetaguíale me como, hasta que llegues a estar en su lugar. Hay otra Mishnah en Pirkei Avot que dice, juzga a tu compañero para bien. Se llama juzga a toda persona para bien. Decídete, ¿juzgo a toda persona para bien o no lo juzgo? ¿Qué hago? ¿Lo juzgo para bien o no lo juzgo? Les voy a explicar. Cuando tú no sabes qué la persona hizo, cuando tú no sabes cómo explicar lo que la persona que está enfrente hizo, no tienes claridad porque estás lejos, porque el ángulo que tienes, porque la información que tienes, vamos a pasar a una persona, nomás quiero analizar esto antes de explicar esta parte que es muy interesante. Así como el ejemplo que di del avión o del producto de Amazon, son las personas, somos iguales. Cuando tú ves una persona en una ocasión que hizo una acción, estás muy lejos para poder generar un juicio sobre esa persona. ¿No? O sea, ver el producto en Amazon no te da la posibilidad como para que tú definas si el producto es bueno o es malo. O puedes hacerlo, pero ¿cuánto vale tu opinión? Pues no mucho. Tienes muy poca información. No conoces bien el producto como para poder hacer un juicio que valga la pena. Lo mismo con las personas. Cuando tú eres una persona que no conoces de cerca, porque conocer, no puedes conocer que lo viste caminando, lo viste que hizo una acción, lo viste que se metió en la fila. Es la única acción que tú tienes. No tienes datos para entender qué está pasando con él. Entonces, en ese caso, la Torah, no tienes herramientas para poder juzgar. No lo conoces, no entiendes la razón por la cual lo estás haciendo, te lo imaginas, tú lo puedes interpretar, pero te falta información. Así, aunque tú
No, yo lo vi, ¿no? No estamos aquí negando lo que estás viendo. Cuando una persona ve el producto en Amazon y dice, yo lo vi el producto, yo lo vi. Vas a decir, no, no, Jabubito, sí lo viste, mi vida, rey, sí lo viste, pero el verlo en Amazon no te da la posibilidad de poder entender sobre el producto, porque viste una foto, ¿me explico? Para poder entender. Es muy poca información. Pero un avión, una persona que no conoce un avión, la única vez que ha visto un avión es a 100 kilómetros de distancia. Es que yo lo vi el avión, yo te puedo decir cómo funciona, qué es, de qué está hecho. Pues, Jabubi, por favor, no te estoy negando lo que viste, solo estoy diciendo que lo que viste no es suficiente para generar un juicio, que te falta información. Entonces, tú esta persona no la conoces, no la has tratado, no conoces sus motivaciones y no conoces sus motivos en este momento por cuál está haciendo esto. Pero se metió a la fila. Meterse a la fila está mal en una situación normal. Hay situaciones donde la persona tiene una emergencia. Está bien que corre y que se meta a la fila si es que eso le va a ayudar, le va a cambiar. ¿Sí? Una persona, ¿no? Está en un coche, hay una fila de muchos coches y él se adelanta y se va y se mete a la fila. No lo puedo creer, es el peor ser humano que hay en la faz de la tierra. A lo mejor al hospital. Y tiene una persona dentro del coche que se está muriendo. Tiene que llegar a correr. Tú no sabes, te falta información. Dice la Torah, cuando te falta información, cuando te falta información para poder interpretar si lo que está haciendo en este momento está bien o está mal, si es ético, moral o no es ético. Entonces la Torah juzga para bien. Te falta mucha información. La Torah te obliga. No tienes información sobre esta persona. No conoces a este cuate que es una persona que siempre hace eso, que no es ético, que no es moral, que es una persona que siempre salta las filas. Por dar un ejemplo en cualquier otra área de la vida. No lo conoces. Te falta información para poder juzgar a esta persona. Júzgalo para bien, dice la Torah. Obligación, ¿eh? No buena onda. Tu obligación es juzgarlo para bien. ¿Por qué? A falta de información, no le quites a una persona su bondad, no le quites a su persona su privilegio de ser una persona correcta, a pesar que lo que estás viendo no te parece a simple vista muy ético. Está bien, pero no lo sabes, no lo entiendes. Perfecto. Dice la Torah, ¿qué pasa cuando tú ves a una persona que está haciendo algo mal? Está haciendo algo mal, está robando un banco, o está robando, definitivamente. Entró con una pistola y robó un banco. No puedo decir, el Señor va a ir a salvar a una persona la vida, no va al hospital a salvar la vida. Me falta información, le va a salvar la vida a alguien. No. El Señor entró y robó un banco. El Señor aceptó, no nada más, aceptó, lo agarraron, lo entrevistaron y dijo, yo robé el banco, que me quería robar todo el dinero. Dice la Torah, wow, no lo puedo juzgar para bien. Dice la Torah, no lo juzgues hasta que no estés en su lugar. No estoy diciendo que justifique su acción, no lo justifiques, no lo juzgues. No generes un juicio sobre su persona. Sobre su acción, por supuesto, pero sobre su acción, no necesitamos su acción para juzgar a la acción. No necesitamos que él robe para saber que robar está mal. La Torah ya puso una definición sobre robar. Entonces, sobre el tema de robar, ya hay una definición que define que está mal robar. La Torah dice, no juzgues a él como persona, como individuo, a pesar que hizo una acción que no tiene justificación. No lo juzgues a él porque no estás en sus zapatos. No lo puedes usar para bien, porque tienes ya información que te define cuál es la acción que hizo. O tú no puedes definir la acción, por qué se metió en la fila, pues a lo mejor va al hospital. Ah, perfecto, piénsalo así. Cuando tú ya sabes que esta persona está haciendo una acción que ya está definida por la Torah, es una acción negativa, la otra, bueno, vas a generar un juicio sobre esa persona, no lo juzgues, dice la Torah, porque no estás en su lugar. ¿Qué significa que no estás en su lugar? Y quiero explicar esto porque es muy importante. Normalmente, para generar un juicio profundo y verdadero, mientras más cerca estés de la persona, tienes más información, la foto se ve más amplia y tu juicio es un juicio más completo. Ya quedó clarísimo que no puedes juzgar a un avión a 100 kilómetros, ni a un producto le puedes dar un sello de certificado que es un buen producto porque viste una foto en Amazon. Tampoco una persona puedes generar un certificado que es una buena persona o que es una mala persona a distancia. Y a distancia no me refiero solamente a distancia física, sino emocional. Cuando tratas a una persona lo vas conociendo más.
el que vive con una persona, ¿quién te conoce más que tu pareja? Mientras más cerca de la persona estás, más lo puedes conocer y más elementos tienes para juzgar y para entender, para ver la foto más completa. Ojo con lo que voy a decir, que está impresionante. Mientras más cercanía tienes con una persona, no nada más tienes más elementos para hacer un juicio más completo, sino tienes más pruebas para juzgar. Porque a la persona que no lo conoces, solamente lo puedes juzgar para bien o para mal por lo que conoces, por ejemplo. Si una persona te da tzedakah, te da un ayuno, ¡ay, qué buena onda eres! Eres el mejor ser humano que hay en la faz de la tierra. No hay como tú. Espérame. Sí. Si él solamente en su vida fuera esta acción, si todo este ser humano fuera únicamente una acción, o sea, esa acción de bondad, eso es él y se acabó, nació, dio, dejó de existir, sí, qué buenísimo. Lo único que es en su vida fue esta acción y fue una gran acción, impresionante. Pero si esta persona tiene muchos pensamientos, muchas emociones y muchas acciones, pues tendría yo que para poder definir y decir, qué buena persona, eres una persona, eres la mejor persona que hay en el mundo. No, pues, con una acción no te puedo juzgar, Javier. Me faltan elementos. También para mal. Cuando alguien hizo algo mal, ¿no? Sí, hizo algo mal, no digo que hizo algo bien, hizo algo mal. Entonces, en ese momento que hizo algo mal, tú puedes decir, bueno, hizo algo mal, es el peor ser humano que hay en la faz de la tierra. En efecto, sí, si eso fuera lo único que hizo en su vida. Si en su vida solamente vino una persona y le gritó y le faltó al respeto, se acabó, es el peor ser humano que hay. Si esa es la única acción que tiene en verdad en su vida para ser juzgado, no hay lo que la peor persona que hay. Es una acción negativa. Pero si él está lleno de muchas acciones, de muchas emociones, de muchos pensamientos, él es mucho más que una sola acción. Entonces, generar un juicio, puedo decir, esta acción está mal. Bueno, esa acción ya sabías que estaba mal, sin que la haya hecho. Ya sabía que estaba mal, ya sabía que estaba mal faltar respeto, hacer o molestar a alguien. Ya sabías, no necesitabas esta acción para llegar a esa conclusión. Bueno, entonces, vamos a juzgarlo a él, no a la acción. La acción ya, todas las acciones ya están decretadas en la Torah, cuándo están bien y cuándo están mal. No necesitas a las personas para conocerlas. Tu cercanía a Dios, tu sentido común, también te dice qué está bien y qué está mal en general. El sentido común de una persona que tiene una conexión espiritual profunda con Dios y el que no, algo de sentido común tiene. Entonces, vamos a juzgar a la persona. No, pues que a la persona me faltan muchas herramientas para juzgar. No lo puedo juzgar. Tengo nada más esto. ¿Cómo yo voy a generar un juicio? Imagínate que ahorita llegues a una empresa que hacen una tecnología nueva en motores para lanchas. Te dicen, ¿qué opinas? ¿Qué opino? Opino que no entiendo nada. Eso es lo que opino. Entiendo que... No, pero míralo, lo puedes ver. Lo puedo ver, pero no entiendo ni el funcionamiento, ni la mecánica, ni tengo con qué comparar. No, estoy perdido. Cuando yo me van a pedir, ¿qué opinas de esta persona? No, nada. Pero ¿cómo? ¿Ya lo viste? Su acción que hizo. ¿Viste ahorita cómo le gritó? No puedes creer. ¿Tú viste cómo gritó? Mira lo que es este ser humano. Bueno, sí, pero eso no es todo el ser humano, Jaúl. Esto es esta acción. Pero esta acción estuvo mal. Sí, esta acción estuvo mal. Pero la Torah dice, no juzgues a la persona hasta que no estés en su lugar. No estoy en su lugar. Para mí es difícil que yo genere un juicio sobre otra persona. No puedo, no tengo herramientas. Bueno, van a decir, ¿quién tiene más herramientas? Pues mientras más cerca estén de ti, tienen más herramientas, porque ya no tienen una acción. El que es tu amigo, o sea, tiene un juicio de ti más amplio, pero tampoco por completamente, no es por completo, también es parcial. Tu esposa tiene un juicio sobre ti mucho mayor, porque te conoce más. Pero tampoco es suficiente su juicio, ni el tuyo de tu esposa. A pesar que convivas con ella y vivas con ella, no vives adentro de su pensamiento, no vives adentro de su corazón. Y viste una parte de su vida nada más. A partir de que lo conociste, a los 20, a los 21, a la edad que lo hayas conocido. 20 años antes, no supiste su historia, su familia, sus hermanos, sus papás, sus emociones, su parte social. No, o sea, nos faltan emociones para poder entender a la persona. La cercanía te da dos cosas. Uno, te da muchos elementos y te da un juicio más completo. Por esa razón, dice la Torah, que cuando nosotros
idealizamos a todas esas personas que conocemos por medio de la tele o de las redes sociales, de Instagram, de Facebook. Es, wow, qué persona, es lo máximo, me identifico mucho, wow, yo quiero ser como él, dice la Torah. Bueno, es un poco de risa, de chiste, porque no lo conoces, ¿no? Toda la gente que dice, es que este es feliz y el otro es lo mejor, yo quiero ser como él. Yo quiero ser como quién, como la parte que tú conoces de él, porque como él, no puedes decir eso, que no lo conoces. Por eso la Torah dice, algo impresionante, la Torah dice, cuando veas a un rey del pueblo de Israel o a un jajam muy grande, corre, corre y acércate a él. Por eso la Torah dice, Yoter Gedolashi Mushash el Torah Milimuda, es más grande convivir con un jajam cerca, profundo y verdadero, vivir cerca de él, que estudiar Torah. Cuando tú vives cerca de un jajam grande, te das cuenta que mientras más lo conoces, que mientras más cerca estás de él, más grandes hay, más, más ética, más integridad. Y mientras más vas conociendo los detalles más íntimos en sus pensamientos, en sus acciones, en su comportamiento, dices, no lo puedo creer. El que estuvo cerca del Hafetz Haim, mientras más lo conocía, más te podías enamorar e impactar de su integridad. Completamente al revés, dice la Torah. Cuando tú ves a una persona que es líder, que no es de Torah, de lejos puede ver gran Dios. Vean a los líderes del mundo. Van encontrando en sus vidas, les van acercando a sus vidas personales, privadas, y se dan cuenta la corrupción que hay, y se dan cuenta el nivel de acciones que hay. Conocer a una persona de lejos, puedes generar un juicio negativo con una acción, pero también puedes generar un juicio positivo con una sola acción. Y es un juicio demasiado parcial, demasiado con una parte, no tiene tanto valor. Por eso la Torah dice que todas aquellas personas que se impactan de algo a lejanía, es como un impacto muy infantil, es como un niño chiquito, ¿no? Que ve una caricatura y dice, wow, está impresionante. Es algo muy irreal, ¿eh? Estoy hablando de irreal. La gente que ve los cantantes o los famosos o los artistas y dice, wow, está impresionante. Es un juicio muy infantil, es un juicio muy parcial. Lo que ves, lo que alcanzas a ver y lo que te impacta es lo que alcanzas a ver. ¿Te gusta? No está bien. Si yo vería un avión a miles de kilómetros de distancia y veo cómo se mueve en el aire y, ay, es una mosquita, está impresionante la mosquita. Sí, pero no es una mosquita. Pero para bien, para mal. No lo conoces. Por eso dice la Torah. Cuando veas a un jajam grande, pégate lo más que puedas a él. Porque cuando te acerques, mientras más te acerques, más elementos vas a tener para juzgar y te vas a volver loco, vas a decir, wow, qué locura de integridad. Lo que nos queda claro en la vida en general, con este concepto, ahorita voy a pasar lo que es Rosh Hashanah, se van a volver locos, es que es muy difícil generar un juicio sobre cualquier persona, porque estamos muy lejos de él. Porque, dijo el Eben Ezra, para entenderlo, y grábense este mensaje en su corazón, para entenderlo tendría que ser él. Si yo quiero entender a alguien, para poder entenderlo, tendría que ser él al 100%. Existe un cierto nivel de entendimiento, un cierto nivel de empatía. Los seres humanos estamos muy lejanos unos de los otros, emocionalmente, intelectualmente, en nuestro pensamiento, en nuestro... Y a pesar de eso generamos juicios, sintiendo que hay gente que se la vive generando juicios así, juicios. Y no nada más eso, cree que su visión de lo que está viendo es una visión suficientemente amplia para poder generar un juicio. No tomamos en cuenta ahorita, no estoy tomando en cuenta que cuando tú generas un juicio, lo generas también desde el estado de ánimo en el que estás ese día, desde la visión que tienes, si es misericordiosa, si es crítica, si es severa, si es amorosa, si es con enojo, si es con odio. O sea, bueno, ya. No nada más estamos hablando aquí que no tienes información en la persona que estás juzgando, sino que tú mismo, si estás de alguna manera contaminado o inclinado a un solo ángulo, pues tu juicio vale mucho menos, ¿no? El juicio más profundo que hay, ¿sí? Nunca tienes mucha información, Jabobito, nunca. Si a alguien se le ocurre, es que yo tengo mucha información, yo tengo muchísima información. A mi papá lo conozco muy bien, a mi mamá, a mi esposo, yo sí los conozco. No, Jabobito, no me estás entendiendo, no están entendiendo la clase muy bien.
Para entender a alguien, tengo que ser él. Para entender a alguien, tengo que ser él. A ver, a ponernos más claras las cosas. Tú a ti mismo cuando te juzgas, es muy importante. Cuando te juzgas a ti mismo, también la persona, a pesar que él está con él, y él sí estuvo con él desde que nació, y él sí conoce el contexto de su vida, y él tiene más o menos un entendimiento de todas sus emociones y de sus pensamientos y de sus acciones, hay veces cuando te juzgas, eres muy parcial en juzgarte. ¿Por qué? Porque cuando te juzgas, muchas veces te juzgas por el momento en el que estás. Si hoy te portaste bien, dices, soy un sapo. Si hoy no te portaste bien, dices, pues no, pues soy lo peor. No ven personas que siempre en su autoestima están, como se sienten en ese momento, o sea, de según lo que hicieron en ese momento, eso es lo que son. Si en ese momento dieron una acá, soy lo máximo. Si en ese momento gritaron y se enojaron, soy lo peor. Si en ese momento hicieron un buen negocio, soy el mejor comerciante del mundo. Si en ese momento les falló un negocio, soy la peor persona que hay. Si ese día te paraste, hiciste ejercicio, estuviste de buen humor, trataste bien a tu familia, ese día eres la mejor persona que hay en la familia. Y si ese día no te portaste como tienes, y tuviste de mal humor y le gritaste a tu amigo y a tu primo y a tu hija, a tu vecino, eres el peor ser humano que hay. Por eso dice la Torá, no nada más tienes que estar cerca de una persona para poder entenderlo, ser él. Tienes que poder integrar. Integrar significa que tienes que unir todas las partes. Para poder yo definir qué es un avión, no lo puedo definir solamente analizando un ala. Aunque el ala la conozca a la perfección, pero un ala no es todo el avión. Pero si conozco el motor, es esencial el motor. Sí, pero no es todo el motor. Entonces, para que tú puedas hacer un juicio sobre lo que sea, no nada más tienes que tener la información, sino tienes que tener una visión integral. Por eso dice la Torá, cuando tú te juzgas a ti, muchas veces eres muy severo, y muchas veces eres muy bondadoso, y a veces, y la mayor parte de eso, somos muy infantiles. ¿Por qué somos infantiles? Porque siempre tomamos partecitas de nosotros. Entonces, el día que elegimos ver las partes buenas que hacemos, nos sentimos increíbles. El día que están más a la vista, se manifiestan más en nuestra vida, en nuestras partes negativas, somos lo peor. Pero la verdad es que ni eres lo peor, ni eres lo mejor. Eres la suma de todas tus partes, y siempre la suma de todas tus partes. Nunca dejas de ser la suma de todas tus partes. El avión es la suma de todas sus partes. No es una parte. No es que si el avión no tiene unas buenas llantas es el peor avión que hay porque no tiene las mejores llantas que hay. Y si tiene unas alas impresionantes es el mejor avión que hay. Tienes que verlo integral. A la persona también tienes que verlo integral. Esto es importante en general. Cuando tú generas un juicio hacia ti, por eso el estado de ánimo de una persona madura, profunda, que tiene este concepto en su vida, no varía mucho. O sea, no es de que un día te sientes que eres lo máximo en la vida y un día te sientes que eres lo peor. En general, sabes que no eres ni lo peor, ni lo mejor. Ahí estás luchando contra sus instintos. Hay días que tienes días donde puedes explotar más tu potencial. Hay días que tus defectos te ganan y tu cerebro te gana un poco más. Pero eso es lo que pasa con un ser humano. Somos la mezcla integral de todo. Entonces, cuando vamos a hablar de que si tú conoces a una persona, por supuesto que tú no conoces a ninguna persona. Integralmente, si a ti mismo no te puedes juzgar a otra persona, imposible, no hay manera. Siempre somos parciales. Siempre cuando generamos un juicio, tomamos una parte del otro. Nada más como consejo para la gente que está escuchando. Cuando alguien te hace un juicio a ti, y tú te vuelves loco por el juicio que hicieron. Es que me dijo que soy esto. Una persona profunda y sabia entiende que el juicio del otro, ¿cuánto valor tiene? Si yo puedo aprender del otro, aprendo. Si puedo recibir el reproche o puedo decir, bueno, qué bueno que vieron una parte en mí que yo no vi, ok. Pero creer que alguien me puede definir. Si a mí mismo me cuesta trabajo definirme a mí, yo vivo conmigo. Creer que lo que mis amigas piensen o que los que en Facebook piensen de mí o los que en Instagram me sigan, eso es algo muy infantil. Se vean personas, bueno, mucha gente hace eso. Podemos hacer, el ser humano es infantil. Es difícil tener una visión madura de ti mismo. Pero creer que alguien te puede definir, imposible, no hay manera. Nadie está tan cerca de ti y nadie puede ver todo el mapa completo a la vez. Porque para que tú te puedas definir a ti mismo, no nada más tienes que verte a ti, verte completo, ver todas las cosas buenas que has hecho en tu vida, todas las cosas no tan buenas que has hecho en tu vida y todo el esfuerzo que has hecho e integrarlo. Imposible. Por eso dice la Torah, Akol Lefi Roba Maaseh.
Todo va según la mayoría de tus partes. O sea, hay que ver toda la foto para poder tener un juicio completo. Ahora voy con la parte más importante de la clase, con el tema de Rosh Hashanah. Se van a volver locos que Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es la Torah, que es el día del juicio. El día del juicio, el día del juicio. Ahora sí entendemos qué es el juicio. Cuando decimos que es el juicio, imagínense por qué el mundo es el juicio del mundo. Por un lado, pues a la persona le da miedo, porque imagínate que alguien se va a meter a tu pensamiento, a tu mente. Imagínate que habría una camarita que revela todo lo que pasa en tu vida, en tu corazón, de manera integral, la pueden ver de un golpe así. ¡Pum! No, pues qué miedo me da, porque qué miedo, ni siquiera yo sé lo que tengo dentro de mí. Qué miedo me da que alguien pueda verme de manera íntegra, completa, todo lo que soy. No, está muy cañón. Yo les pregunto, ¿qué tan cerca tienes que estar de alguien para poder juzgarlo así? Ser él, no nada más ser el otro, sino poder tener esa visión completa. Rosh Hashanah es el día que cada persona o ve, pasa, se pega a Kadosh Baruj Hu, a cada creación, cada persona se pega, se hace uno y te hace un juicio integral de ti, no de una parte de ti, te hace un juicio integral. Toma en cuenta todo lo que eres, todo tu esfuerzo, toda tu vida desde que naciste hasta hoy, porque tú también eres consecuencia de la educación de tus padres, de tus amigos, de la época en la que viviste, del año en el que viviste, del lugar en el que naciste, del contexto en el que estás, de tu esfuerzo, de tus pruebas, de tus acciones, de tus comportamientos, todo junto. ¿Qué tanta cercanía tiene que tener Dios de una persona en ese momento para poder juzgarte? Toda la cercanía del mundo. Y cuando alguien está cerca de ti puede ver miles de cosas. Puede ver muchas cosas que no se ven a lo lejos, a la distancia. También es peligroso porque cuando te acercas a alguien, por un lado puedes ver todas las cosas buenas que hace, pero también es peligroso. ¿Qué pasa si alguien te dice, quiero ir a tu casa una semana? Quiero poner cámaras en toda tu casa y quiero ver lo que pasa sin que tú sepas qué semana del año voy a tener ahí las cámaras. ¡Qué miedo me da! Que me vea, por un lado, también va a ver las cartas buenas que tienes, pero sí, pero por otro lado, está muy cañón. Va a ver, me da miedo. Si me van a juzgar, me van a generar un juicio sobre mis acciones, está bien, pero para poder generar un juicio tienen que ver. Para poder verlo, tienes que estar cerca. Por eso dice la Torah, que Rosh Hashanah, Malhut, es el día del reinado de Dios. ¿Por qué es el día del reinado? Porque es el día del juicio. Pero también el día del juicio es el día de la cercanía más grande que hay en el mundo. Por eso Rosh Hashanah, por un lado, te tiene que dar un poquito de miedo, porque pues, se te van a integrar, porque a Kadosh Baruj Hu va a tener una mirada, por un lado, íntegra, pero por otro lado va a ver todos los rincones de tu mente y de tu corazón, todos tus pensamientos, todas tus acciones. ¡Boom! En una sola foto va a poder ver todo, Hashem. Por un lado, qué miedo. Por otro lado, qué increíble la cercanía con Hashem. Qué increíble la cercanía con Akadosh Baruj Hu. Cuando genera ese juicio, pasa en el momento más cercano que hay. Por eso dice la Torah que en el momento del shofar, cuando se toca el shofar en el Kinitz, en ese momento pasan todas las personas enfrente de Akadosh Baruj Hu. Y en ese momento te generan un juicio. Obviamente, no, Hashem no es una persona, es todopoderoso. Puede verte integralmente sin perder nada de ti, viendo todos los espacios de tu mente y de tu corazón y tus acciones. Y todo cuenta y todo vale. Te puedes quedar tranquilo que no nada más va a ver una parte. No vas a ver tus pecados, no vas a ver tus mitzvot, no va a ver tus pensamientos negativos, también tus positivos, también tu esfuerzo. Dios va a ver todo. Pero qué cercanía, pero qué miedo, pero qué cercanía también. Cuando hay tanta cercanía, hay juicio, hay consecuencia. No puede haber castigo y pago si no hay un juicio muy cercano. Todos los juicios que se hacen en este mundo son juicios falsos, porque son juicios parciales. No tenemos otra opción en este mundo. La persona robó, le doy 10 años de prisión. Bueno, no puedo juzgarlo porque yo no entiendo su familia, quién lo educó, cómo lo educaron, qué tan culpable fue de sus actos, de sus consecuencias. El mundo, somos el mundo de la mentira. Aquí nuestros juicios no tienen mucho valor. Por eso la Torah dice, cuando no te toca ser juez de un juicio en la tierra, porque tiene que haber de alguna manera leyes y juicios. Cuando tú estás creando un juicio simplemente por juzgar, dice la Torah, abstente de ser juicioso, porque no tienes información, no tienes una foto íntegra. Y aunque tú creas y estés seguro de lo que estás viendo, sí, lo que estás viendo es una parte del otro, una parte del otro. Entender al otro, pero está lejísimos, años luz, millones de años luz. Pobrecita de la persona que crea que puede generar un juicio sobre otra persona. Pues que yo vi lo que hizo. Sí, ¿viste eso? ¿Sí? Y eso puede ser que estuvo mal. Pero que tú generes un juicio sobre una persona, sobre la acción, seguro.
Y esta persona hizo una mala acción, seguro. Y si lo juzgarían aquí en la tierra tendría una consecuencia, seguro. Pero tú eres el juez, no, Jaú. Abstente de juzgar. El único que puede juzgar en el mundo es Hashem. Y hay un día al año que juzga y te avisa. Te avisa. Por eso dice la Torah. ¿Cómo tienes que llegar a Rosh Hashanah? Si el día que te van a ver tu interior, ese día, pero jaja, pues no puedo cambiar en un día toda mi vida. Por eso Dios te dice, te doy 30 días de reflexión, de ser positivo, purifica tus pensamientos, purifica tus emociones, trata de ser, no vas a ser perfecto, no importa, no importa. Cuando vienen a ver tu casa, la limpias, papá, a la perfección. Y si te van a revisar toda la casa, cada esquina de la casa, bueno, tratas de tenerla lo mejor que puedes, en ese momento lo mejor que puedes. No podemos engañar a Dios, porque Dios va a ver lo más profundo de nuestra mente y lo más profundo de nuestro corazón. Pero por otro lado, lo que les quiero decir es que el día del juicio es el día de la cercanía más profunda que hay con Dios. Vas a sentir a Hashem como no te imaginas en tu vida vas a sentir a Hashem, porque está ahí, adentro de ti, adentro de tus pensamientos. Como dijo el Eben Ezra, para entender tengo que ser tú, tengo que integrarme a ti, tengo que hacerme parte, tengo que fusionarme a ti. Rosh Hashanah es el día del reinado, donde Dios revela su reinado como con juicio, como con cercanía con la persona. Porque de esa manera demuestra que hay una supervisión particular. Cuando digo supervisión particular me refiero a una cercanía muy profunda con cada ser humano, con la creación. Por eso David Amelech en el Teilim dijo que la creación por un lado tiene miedo del Rosh Hashanah, pero por otro lado salta de alegría. La creación salta de alegría. ¿Por qué? Porque va a tener un contacto directo y profundo con Dios. ¿Qué pasa? En el año existe un juicio de Dios, pero digamos que Dios se mantiene a un cierto nivel de distancia. No es de que Dios se puede mantener a distancia como una persona. Esto es entendimiento, solamente entendimientos para nosotros poder entender el concepto. Digamos que no ve todo, que cierra un ojo, para no verte todo, para no generar un juicio. Porque cuando estás cerca, generas un juicio. Porque la única manera de generar un juicio es estando muy cerca y ver todo íntegro. Y eso solamente pasa una vez al año, 2 días en Rosh Hashanah, el día que se revela el reinado del Rey del Universo, que define y decreta qué va a pasar con cada persona a través de un juicio íntegro, profundo, sin perder un detalle de la persona. El único consejo que les puedo dar a todos es el siguiente. Absténganse de hacer juicios sobre otras personas porque no tenemos ni idea de lo que pasa dentro de la... Aunque tú creas, estamos lejísimos de integrarnos a otras personas. Si tú no eres el juez en la ciudad que tienes que definir cuántos años de prisión va a tener una persona, abstente de juzgarlo. Si sus acciones todavía no están claras, júzgalo para bien. Si ya están claras que hizo una mala acción, no lo juzgues a él como persona. Y la acción está mal dictaminada por la Torah, no por ti. Tercero, Rosh Hashanah es un día que la persona tiene que tener un poquito de inquietud, ¿sí? Pero por otro lado, una felicidad tremenda que Akadosh Baruj Hu va a estar cerca, no hay más cerca. Cuando lo tienes a Hashem tan cerca, habla con él. Pídele, aprovéchalo, porque no hay más cerca, no hay más cerca en el mundo que el día de Rosh Hashanah. Claro, por supuesto, así de claro y lo repito por si alguien no lo entendió. No juzgues a ningún ser humano que está alrededor de ti. Yo sé que no es fácil. La mente es crítica, la mente es severa. Cúrate un poquito de esta clase, quédate con el concepto de Rosh Hashanah, quédate con la cercanía de Hashem y entiende que lo único que puede juzgar verdadera y profundamente a una persona ahí íntegramente es Akadosh Baruj Hu. Que todos tengan un año de verajá, de atzlajá, de shefa, de abundancia, de tranquilidad, de paz, todas las bendiciones del cielo, que sea un año de mucho crecimiento espiritual, que sea un año de paz y de todas las bendiciones para todos.